Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es un día importante. Tenemos reunión en la Fed y vamos, por lo tanto, a hacer un especial para ver qué es lo que puede suceder y qué es lo que podemos tener antes y después de esta reunión. Bueno, recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y el broker markets.com. Bien, bueno, normalmente los días y horas previos a reuniones del comité abierto de la Fed, el mercado suele estar tranquilito, con un rango diario que suele disminuir, y de hecho así lo anuncié el lunes. No obstante, desde hace un par de horitas estamos teniendo cierto debilitamiento del dólar estadounidense, rompiendo incluso niveles del día anterior, tanto en el euro dólar. En la libra dólar no rompiendo niveles, pero también devaluándose el dólar estadounidense. Vale, vamos a echar un vistazo y vamos a ir al corazón. Disculpadme que no lo encuentro. Aquí, índices. Al corazón de la cuestión, que es ver cómo está aislado el dólar estadounidense, el futuro del US Dollar Index. Bien, lo estamos viendo en gráficos diarios. Vamos a verlo en gráficos de H1. Como estamos viendo que se está devaluando en las últimas horas y rompiendo niveles. Por ello, en el euro dólar se han roto resistencias del día anterior. ¿Vale? Ahí está. Fijaros la alta correlación que estamos teniendo, o que normalmente tenemos, entre euro dólar y US Dollar Index. Ojo, esta correlación no hay que llevarla al extremo como mucha gente considera, que es lo mismo pero invertido. Así como podríamos decir que es similar al franco suizo. No. ¿Vale? Porque además intervienen otras monedas. Como sabéis, el US Dollar Index es una cesta entre los diferentes pares con el porcentaje, porque es una media ponderada, de aquellas divisas que tienen mayor porcentaje en relación al dólar estadounidense en sus cruces, como son el euro, libra, yen, dólar canadiense, dólar australiano, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, por lo tanto, no solo tenemos en consideración al euro, tenemos al resto de los elementos, aunque hoy sí que estamos viendo mayor correlación directa, porque fijaros que ambos están rompiendo soporte-resistencia. Vale, ¿esto significa algo? Bueno, a ver, significaría algo si el movimiento es extremo. Faltan 2 horas para la salida, 1 hora 40 minutos. Cuidado que hoy es antes, ¿vale? Es antes para los que vivimos en Europa, por el cambio horario. En vez de ser a las 8 Madrid, 7 Londres, es a las 6 Londres, que coincide con 6 GMT, ¿vale? Sin embargo, los que estáis en América, pues es al mismo horario que tenéis siempre, ¿vale? Bien, muy importante esto, y si alguien se lía con lo de los horarios, pues no tiene más que ir al webinar que hicimos el lunes, en el cual hablamos pues con bastante profundidad de por qué se producen estos cambios horarios, la importancia que tiene el cambio horario, sobre todo en esta semana, porque ya en la madrugada del sábado, el domingo, en Estados Unidos se vuelve a cambiar la hora y ya volvemos con normalidad. ¿Vale? Bien, vamos un poco al... Bueno, y lo que comentaba, por lo tanto, un poco como resumen, es que este movimiento que estamos teniendo de posicionamiento dólar negativo, aunque haya roto un nivel, normalmente siempre suele estar moviéndose en un rango estrecho sin romper niveles, aunque haya roto un nivel que no es exagerado, porque tampoco es un nivel extremo, ¿vale? Sino simplemente el mínimo del día anterior, no tiene que preocuparnos porque tampoco se ha movido en mucho número de pips, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es lo que puede suceder hoy. Bien, bueno, antes de hablar de lo que puede pasar, vamos a hablar de Greenspan. ¿Quiénes de los que están aquí en la sala han estado haciendo trading cuando teníamos a Greenspan? No voy a decir ni en qué puesto para no dar pistas. Luego hablo de él. Bien, sois bastantes más los que no. Bien, a ver, un héroe por aquí. Yo, Juan. Yo con acciones, Felipe. Bien. A ver, más héroes.
Más héroes de guerra. Presente. Juan Noyenate. Bien. ¿Quién más de los presentes ha estado batallando cuando teníamos a Greenspan como presidente de la Reserva Federal? Bien, bueno, ha llovido bastante y Greenspan estuvo hasta el año 2006, ¿vale? Desde 1987 hasta 2006 ha sido el gobernador de la Reserva Federal con más años en su cargo. Después, pues sabéis que estuvo Bernanke hasta este año pasado, en el cual hemos tenido a Janet Yellen, ¿vale? Bien, bueno, pues Greenspan en unas declaraciones pues ha comentado que duda de la estrategia de salida de la Reserva Federal y de Janet Yellen, ¿vale? Simplemente es un comentario de café porque no va a influenciar en nada de lo que pueda suceder esta tarde. Bien, ¿qué puede suceder esta tarde? Bueno, está más que descontado que los 10.000 millones de quantitative easing que quedan en la cartera de compras mensuales de la Reserva Federal van a finalizar hoy. Es decir, recordar que hemos venido en una bajada progresiva a razón de 10.000 millones de dólares, ¿vale? Más o menos casi con exactitud a 10.000 por reunión de la Reserva Federal. Recordad que ya desde principios de año hicimos una proyección de en que entre septiembre a noviembre finalizaría el programa, por lo tanto, de compra de activos, y así en principio se prevé que hoy ya se comente que para noviembre el saldo disponible para compra de activos en el Quantitative Easing 3 disponibles en la Reserva Federal sea de 0 euros. Con lo cual, la papá economía en los Estados Unidos, a nivel global, porque la liquidez es global, ¿vale? Pero sobre todo enfocada en los Estados Unidos, va a depender solo ya del mercado y no de la liquidez extra que ha estado proporcionando el helicóptero de Bernanke durante todos estos años, y que con el mandato de Janet Yellen ha ido disminuyendo en este programa de compra de activos, ¿vale? Por lo tanto, está más que descontado que va a ser así. Si no fuera así y se sigue inyectando liquidez porque se aplaza a un mes más o el tiempo que sea la finalización, ¿vale? Eso le daría un carácter dovish al mercado, ¿vale? Y por lo tanto es probable que el dólar estadounidense siguiera devaluándose, ¿vale? Algunos pueden comentar, bueno, ¿y no será entonces que el descuento que está haciendo hoy el precio va por ese terreno? Bueno, pues sí y no. Es muy poco probable que pueda suceder. Disculpad un segundito. Bien, eso por un lado, ¿vale? Por el otro lado, vamos a suponer, bueno, esto va a ocurrir todo, como sabéis, a las 6 de la tarde, 7 horario Madrid, ¿vale? Vamos a tener a la vez el statement y los tipos de interés. Tipos de interés, pues es 99,9% de probabilidad de que se van a seguir igual, como todos sabéis, ¿vale? Y esta vez no va a haber conferencia de Janet Yellen, ¿vale? No tenemos la posterior conferencia con su posterior rueda de prensa, ¿vale? Con lo cual todos los indicios los vamos a tener exactamente a la misma hora, a las 18 horas, 19 horas horario Madrid, de tal manera que puede producirse un movimiento más predecible que en otras reuniones de la Reserva Federal. En las reuniones de las Reservas Federales típicas, desde que tenemos el statement hasta que tenemos la posterior rueda de prensa, o sea, tipos, statement, rueda de prensa,
¿vale? Muchas veces acompañado también por las proyecciones. ¿Recordáis proyecciones? Las proyecciones son esos datos que nos establece la Reserva Federal como posibilidades tanto en inflación como en empleo, etcétera, etcétera, que puede tener los Estados Unidos. Esta vez vienen acompañados en el mismo statement, no los vamos a tener por separado, ¿vale? Con lo cual, al tener todo a la vez, es muy probable que igual durante los primeros segundos o minutos sea un poco confuso, pero luego tengamos, dependiendo si la información viene cruzada, ¿vale? Pero que luego tengamos un movimiento más de una dirección. Lo explico de esta manera. Bien, normalmente, vamos a suponer que esta es la hora de salida, normalmente cuando tenemos una reunión de la Reserva Federal, desde que tenemos el lanzamiento de tipos, el statement, las proyecciones y la posterior rueda de prensa, ¿vale? Pues el patrón típico que produce es este. Esta es una reunión típica de la FOMC para luego posteriormente, eso sí, quizás revalorizarse o devaluarse o incluso quedarse en algunos de los niveles del rango que ha producido, tanto en la zona del techo o de suelo, o incluso quedarse en la misma zona de salida. ¿Vale? Típico. Zona de salida entre los rangos o de vez en cuando pues pepinazo, ¿vale? Para un lado o para otro. Hoy, sin embargo, es más probable que tengamos, si se produce algún pepinazo desde el principio, eso sí, el mercado se podría quedar paradito también como tercera posibilidad. Es decir, tenemos una posibilidad 2, 3 y no las 5 que tenemos en una salida típica. ¿Vale? No pienso que hoy se vaya a jugar más a este rango porque no va a haber oportunidad de que el mercado esté descontando qué es lo que puede suceder o no entre un evento y otro. ¿Vale? Bien, por lo tanto, en el statement no comunicado, ¿de qué se va a hablar? Se va a hablar de la inflación y del desempleo. Sabéis que todos los bancos centrales fijan su objetivo de inflación en el 2%, ¿vale? Y actualmente en Estados Unidos estamos en el 1,5, ¿vale? 1,4, 1,5. Eso significa que entre que no estamos en las zonas altas de inflación, punto número 1, y punto número 2, tenemos el fantasma de la deflación en Japón. Recordad que hace 2 días os comenté que el gobierno de Japón había dado una nota de prensa a través de Kuroda en la cual estaba empezando a cansarse de que las medidas actuales que se estaban realizando desde los Aemonics no estaban terminando de combatir la deflación y llegar a ese 2% de inflación, que es lo que se propuso cuando se inició en septiembre del 2012 los Aemonics. ¿Vale? Por un lado tenemos el fantasma de Japón y por otro lado el de Europa, que ahí está también acercándose. Lo digo porque esto, tanto la inflación como el segundo factor, que es el empleo, que en el empleo estamos muy bien, incluso batiendo las proyecciones del target de desempleo que se habían puesto anteriormente en el 6%, ¿vale? Todo eso ha sido ya superado, del 6% de desempleo, y por lo tanto, por un lado tenemos una de cal y otra de arena, ¿vale? En cuanto a desempleo, vamos bien, con lo cual, pues podría decir la Fed, venga, vamos a subir tipos en abril. Pero por otro lado, oye, que mira, que la inflación no va tan bien, pues igual no es momento de subir tipos, ¿vale? Es decir, el diálogo que se vaya a producir entre las proyecciones que tenemos para inflación y desempleo es el que puede hoy provocar volatilidad. ¿Por qué? Pues porque todo lo demás está descontado. Están descontados los tipos de interés, que van a seguir como siempre, y está descontado que la masa monetaria se va a quedar en una inyección de liquidez de un 0%. ¿Vale?
Por supuesto que si alguna de estas dos acciones se realizara, tipos de interés no se va a hacer, ya os digo que no, pero por ejemplo, la no disminución de masa monetaria sí que provocaría movimientos en el mercado, ¿vale? Porque está ya más que descontado. Pero muy probablemente que tampoco se va a realizar. El juego hoy va a estar en hablar de la inflación versus deflación, y en hablar de las proyecciones de empleo. A su vez, los analistas van a ver si la Fed mantiene el considerable time, tiempo considerable, en el lenguaje en relación a su guía dance, que es lo que le llaman ellos la guía en un timeline, es decir, las proyecciones en un futuro de cuándo van a seguir los tipos cercanos al cero. ¿Vale? Ahora que he hablado de un par de frases en inglés, que los que controláis de inglés las entendéis, los que no, pues seguramente no. Hemos empezado hoy el webinar hablando del super Alan Greenspan. ¿Por qué era famoso Alan Greenspan? A ver en el chat. Marcos, bien. Porque no se le entendía. Bueno, algo más de definición sobre el lenguaje de Alan Greenspan. Venga, esos que habéis dicho, queréis pocos, pero de esos que habéis dicho que en las épocas ahí de antes del 2006 estabais dándole o a las divisas o a las acciones con Greenspan. No se sabía lo que quería decir, Marcos. Bien, porque utilizaba un lenguaje que era difícil de comprender. Hablaba entre líneas. Todo eso lo diseñó un poco para protegerse. Él, claro, pues como el resto de los presidentes de banca central, claro, te preguntan cosas, tú sabes por dentro lo que vas a hacer, pero no puedes decirlo, ¿vale? Con lo cual, pero tienes que responder a la pregunta, con lo cual, cada uno utiliza su forma de esquivar misiles, ¿vale? Los vas esquivando, pim, 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 ¿vale? Recordar que Bernanke cometió una torpeza impresionante que estuvo a punto de costarle el puesto, y es que en su primera reunión de la Reserva Federal, lo hizo bien, ¿vale? El comunicado salió, pim, 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 esquivando las preguntas de la prensa en directo, pim, 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 pim. Bueno, pues luego después de terminar la reunión, pues había un cóctel, ¿vale? Y en el cual pues está también la misma prensa que ha asistido al acto oficial, más invitados. Una reunión VIP, ¿vale? Y el tío, al parecer, pues debió tomar algún vinito de más, y una chica bastante guapa del New York Times le hizo un par de preguntas y cantó como un idiota, como un niño. Y fueron publicadas esa misma noche, bueno, la misma noche en web y al día siguiente en papel, y todo el mundo dijo, pero este tío está loco, ¿eh? Una anécdota. Vale, vamos a seguir con Greenspan. Greenspan lo que hizo es diseñar un sistema, por eso antes cuando os he comentado que también los analistas y prensa internacional van a estar pendientes del considerable time, ¿vale? Y de las palabras guidance, ¿vale? Para ver si se acelera o se contrae el timeline, es decir, cuándo se van a subir o bajar los tipos de interés, ¿vale? Eso mismo, o sea, quien diseñó ese lenguaje, pero mucho más complejo, fue Alan Greenspan. Os voy a decir un extremo, y es que en estos comunicados, este statement que vamos a tener hoy, que ha sido redactado por varias personas, pero hay un texto que siempre es escrito por el presidente, ¿vale? En este caso Janet Yellen, anteriormente Greenspan. Ese texto que es escrito con sus propias palabras
y que es lanzado vía Dow Jones y Bloomberg a la vez a todo el canal institucional, bancos, hedge funds, etcétera, y que dependiendo lo rápido que seas en interpretar esas palabras puedes tener mayor oportunidad en el mercado, tuvo sus años de gloria en la inteligencia artificial para analizar esas expresiones con algoritmos de inteligencia artificial y que pudieran, con esas preprogramaciones que los analistas los analistas habían dado a ese software de inteligencia artificial con esos tipos de expresiones que utilizaba, poder adelantarse a los acontecimientos. Vaya tela, Felipe, por ahí van los tiros, Por ahí van los tiros. Dice Felipe, ¿cómo sería el escote de esa periodista? Muy bien. Bueno, pues básicamente es esto en cuanto a la Reserva Federal. No hay más que comentar, ¿vale? Vamos a ver qué niveles podríamos tener y cuáles pueden ser respetados si sucede una cosa u otra. Vámonos a gráficos de 60 minutos. Vámonos al euro dólar, donde está claro que el nivel de referencia hoy es este 1.2770 más o menos. Un poco en relación entre el máximo de ayer y los máximos que hemos tenido hoy. Si el discurso es más dovish y no se finaliza el Quantitative Easing 3 hoy, pues nos vamos de un pepinazo al 1.28 con total seguridad y a niveles de resistencia de 15 días del 28.50 también. Estaríamos en una distancia de unos 90 pips, ¿vale? A partir de ahí, las resistencias que tenemos, vámonos a ir a gráficos mayores. Tenemos el máximo que se produjo el miércoles de hace 2 semanas, recordáis, con las noticias justo antes de Bolsalia, en las noticias de Estados Unidos. Y si ese nivel es roto, tanto por las noticias o por si es roto a nivel técnico, ya me vale la misma explicación, pues entre mañana o pasado mañana, ¿vale? Cambia bastante la cosa, porque fijaros que ya tendríamos una LT acelerada, no, 2 rotas y además superadas por swings importantes de filtro. Con lo cual, el escenario ya empezaría a ser alcista en gráficos de H1 y de H4. ¿Vale? No tanto en diarios, pero fijaros cómo la línea de directriz principal, que aunque todavía está muy lejos, empezaría ya a estar atacada por 2 directrices aceleradas que ya se habrían roto. ¿Vale? Bien. En tanto en cuanto el mensaje es más hawkish y revaloriza el dólar estadounidense, pues por supuestísimo tenemos el suelo que hemos tenido hoy en la apertura europea, en el 27.20. De ahí nos iríamos a... Tenemos aquí otro doble suelo, perdón, otro doble cero en 1.27, pero muy cercano también tenemos este otro swing. Entre 1.27 y 1.2690 tenemos aquí otra zona de soporte. Y de aquí, pero tiene que pasar ya algo bastante gordo, tenemos una zona cercana. Es que aquí hay una zona de soporte muy larga.
unida entre el 26.20, 26.10 y doble 0, 1.26, ¿vale? Tenemos el swing en 26.10, tenemos el doble 0, 1.26 y 1.26.20. Bueno, vamos a poner 1.26. En el cual estaríamos a 146 pips de distancia, lo cual es mucho. Bajo mi punto de vista, la sorpresa, porque claro, no se va a... O sea, en cuanto a masa monetaria, no puedes disminuir más, es lo que quedan, 10.000, ¿vale? Por lo tanto, si no se disminuyen, pues eso le daría un aire bastante dovish a la política monetaria y por lo tanto devaluación del dólar estadounidense y subidas del euro dólar. Por lo tanto, el escenario de riesgo lo veo más hacia arriba que hacia abajo, de realizarse un movimiento de muchos pips, más hacia arriba que hacia abajo, ¿vale? Más de atacando resistencias en el euro dólar que soportes, en movimientos fuertes. Otra cosa es que movimientos medios que puedan producirse por la interpretación del lenguaje en cuándo va a finalizarse los tipos de interés, afectados sobre todo por empleo y por, si lo diré, inflación, ¿vale? Nos pueden dar un carácter medio, que igual no mueven 150 pips el precio, pero que igual lo mueven 50 y ahí tenemos marcados esas otras zonas de soportes y resistencias intermedias, ¿vale? Muy bien, chicos. Bueno, pues yo creo que con este resumen, bueno, recordad que también tenemos esta tarde-noche datos, otra reunión de bancos centrales. Tenemos las dos seguidas, con solo 2 horas de diferencia. La segunda es la de Nueva Zelanda, ¿vale? Así que también con ese 3,50% de tipos de interés, que como sabéis, liderando los tipos de intereses dentro del G8, del G20, ahí tenemos también a Nueva Zelanda a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Recordar que las últimas iniciativas de subidas de tipos de interés han quedado en borrajas en los últimos 2 años. Veremos qué es lo que sucede a lo largo de este año que viene, 2015, pero que sabemos que tanto Inglaterra como Estados Unidos pues nos han dado esa predisposición de subida de tipos, ¿vale? Bueno, hoy como comentario, aparte de todo esto, pero que me ha parecido interesante, le he pegado un retweet, es que el presidente de la OPEP reconoce la estrategia de petróleo barato para acabar con el fracking. Vale, si echáis un vistazo a Oil Petróleo veréis que estamos en mínimos un montón de meses y aparentemente ha sido una estrategia vinculada dentro de la propia OPEP para intentar sacar del mercado a medio plazo, porque a corto plazo no lo pueden hacer, a Estados Unidos en medio, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, si habéis visto proyecciones, que también os he retuiteado alguna vez, pues de fuentes de información que he recogido pues de Daniel Lacalle. Daniel Lacalle sabéis que está muy especializado en el tema de energía, ¿vale? Él comentaba que en el 2015 Estados Unidos, a ritmo actual, sería el mayor productor de petróleo del mundo. En el 2015, ¿vale? E incluso comparaba dentro del mapa a varios estados con varias naciones productoras de petróleo, ¿vale? Bueno, sabéis que fuera de la OPEP está Venezuela, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la OPEP representa a la mayoría de los países. ¿Por qué Estados Unidos está teniendo esas altas prospecciones? Bueno, pues esto es todo por tecnología
y lo que se hace con el fracking es inyectar tanto agua como agentes químicos en profundidad, a bastante profundidad, para producirse ciertas explosiones controladas que lo que hacen es realizan una especie de emanaciones de gas que lo que ayudan es a exportar el resto del gas licuado hacia la superficie y por lo tanto el rendimiento es pues multiplicado por varias veces el que se utilizaría con sistemas tradicionales. Eso ha proporcionado que pozos o focos de interés que aparentemente estaban casi abandonados, pues de repente tienen una producción importantísima. ¿Pero cuál es la pega? Bueno, pues que esos costos de explotación son mucho más altos que simplemente perforar y sacar, como tienen la fortuna de realizar pues los países donde tradicionalmente siempre ha habido buenas explotaciones petrolíferas, ¿vale? Si abaratan los costes, lo que provocan es que Estados Unidos pueda autoabastecerse, pero que no pueda ser un exportador, ya que no tendría precios competitivos en el mercado, ¿vale? Muy bien, chicos, bueno, pues con esto voy a finalizar el webinar, ¿vale? Recordar, dentro de 1 hora y 10 minutos tenemos la reunión, así que abrochados los cinturones y mañana en el webinar del jueves, de la mañana, 10 de la mañana hora de Madrid, pues realizaremos un seguimiento, porque mañana tenemos webinar también de seguimiento de mercado, pues veremos qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Así que un abrazo y hasta ahora.